¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me da mucho Buenas gusto noches. verlos. Saludamos a todos los hermanos. Vamos, hermanos, a hacer una oración para empezar la clase del día de hoy y dejar el tiempo a nuestro hermano Gerardo. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, el día de hoy. Encomendamos la clase y el uso del material, Señor, de la transmisión para que no haya inestabilidad pues en el Internet y que esto no disminuya, Señor, la calidad de la transmisión, que se escuche muy bien todo el mensaje en las clases. Y gracias también por la disposición de cada hermano y hermana, Señor, en estudiar tu palabra. Edifícanos a través de la Escritura y que la enseñanza del día de hoy, al igual que las anteriores, sean de gran bendición. Da sabiduría a nuestro hermano Gerardo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano Pues Gerardo. buenas noches, hermanos, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Yo noches. quisiera nada más preguntar, hermanos, si hemos estado entendiendo un poco la clase. Por eso la primera clase era muy importante para poder entender todo lo demás. ¿Se recuerdan cuál era el propósito del libro? Era mostrar el plan, ¿verdad?, de Dios a través de estos personajes para llevar a cabo sus planes en medio de un, ¿cómo se llama?, de un momento del pueblo de Israel de crisis, ¿verdad? En el libro de los jueces. Y no sé si hasta ahorita, hermanos, hay alguna duda, hay alguna pregunta o hay algo que quieran ustedes externar, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Es el momento para hacerlo. Si no, pues seguimos adelante. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o alguien quiere externar algún comentario, hermanos? Es el momento de hacerlo. Si alguien no ha entendido algo, si no hemos, me interesaría mucho saber cómo vamos, ¿verdad? Porque no quiero, yo pienso que vamos bien, ¿verdad? Pero necesito que Yo creo ustedes que me sí, digan todos vamos bien. cómo vamos. ¿Vamos bien? Y Ok. pues ahora sí que aquí vamos viendo que el plan de Dios pues no se ha perdido, ¿verdad? Por lo que su propósito pues se tiene que cumplir, ¿no? Aquí vemos en el libro Ruth. de Ruth, ¿verdad? Pues cómo Dios ha escogido, ¿verdad? Alguien que podemos decir que no es una mujer judía, pero, ¿verdad? Dios dice, su palabra no hace acepción de personas. Ujú. Entonces, pues él tiene que llevar su plan, ¿verdad? De salvación. Y pues creo que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que el plan de Dios no es como nosotros, ¿verdad? Nuestro plan dice, si falla nuestro plan, pues nos ponemos así como que a pensar, a decir, no, Ujú. pues, ¿qué pasó con este plan, no? Pero Dios, no es así como nosotros. Me gusta esta parte porque, pues, Dios ya dijo que va a hacer algo, va a salvar, ¿verdad? A su pueblo, a nosotros más que nada, pues él lo cumple, ¿verdad? En esta parte. Eso es todo de mi comentario, pastor. Gracias. Sí, y de hecho déjenme decirles, hermanos, que todos los libros históricos prácticamente es lo que nos muestra, ¿verdad? El plan de Dios, no más que Dios actuando en diferentes momentos, usando diferentes personas, como en muchas circunstancias, dándonos a entender que Dios nunca ha estado quieto en el tiempo, que Él siempre ha estado actuando, ¿verdad?, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y el libro de Ruth que estamos estudiando es uno de ellos. Bueno, pues entonces seguimos viendo, hermanos, cómo sigue llevando Dios a cabo sus benditos planes. Y hoy vamos a enfocar el capítulo 3 de Ruth. No voy a regresar a lo anterior. Yo espero que estemos o que tengamos en la mente la secuencia de los acontecimientos como han venido, ¿verdad, hermanos? Desde que inició el capítulo 1 de cómo fue Ruth, cómo fue Elimelech con su familia a la tierra de Moab, etcétera, etcétera, hasta llegar a este punto. Ok, ahora vamos al capítulo 3, hermanos, donde yo le he puesto el plan de Dios sigue en marcha y en busca de la redención. Y vamos a empezar a leer del capítulo 3, versículo 1 al versículo 5.
Pero antes quisiera yo hacer algunas... Antes quisiera yo, hermanos, darle el significado a algunas palabras para que cuando veamos estas palabras dentro de la clase, entendamos a qué nos estamos nosotros refiriendo, ¿ok? La primera palabra que quiero que nosotros notemos es la palabra era o la era. ¿Qué era la era? Voy a explicar. La era, hermanos, era un lugar dentro del campo que se sembraba, ¿verdad? O dentro del campo de cultivo. Era un campo prácticamente despejado. Aquí nosotros lo conocemos como potrero. En ese lugar que le llamaban la era, ahí guardaban prácticamente todos sus utensilios de trabajo, todas las herramientas que se utilizaban para trabajar. Pero también en ese espacio que guardaban, ahí llevaban, hermanos, todo el grano que se cosechaba para empezarlo ¿cómo se llama? A cultivar. Cosechar, ¿Mande? a cosechar. A cosechar. Entonces llevaban toda la espiga y la ponían ahí en ese campo abierto dentro del campo de cultivo, porque yo creo eran muchas hectáreas que estaban cultivando y iban recogiendo las espigas y las llevaban a la era o a ese lugar, y entonces empezaban ellos a tratar de quitarle el grano. Usaban prácticamente a los mismos animales, a los bueyes o lo que utilizaban para hacerlo, y lo pisaban o pasaban los bueyes por encima, o con palos o varas empezaban a pegarle a las cañas para que soltaran el grano. Después quitaban el grano de encima y empezaban a cultivar. Es entonces ahí y le pegaban a los manojos, soltaban el grano y empezaban a cultivar. Y entonces ahí en la era empezaban ellos a guardar, no sé si en vasijas o en, ¿cómo se llama? En colotes que ellos hacían, y empezaban a guardar ahí todo el grano. A eso se va a referir cuando hablemos de la era, para que nosotros tengamos ubicados a qué se está refiriendo el escritor cuando diga, es que en la era estaba esto, que fue ruta la era, y ya sabemos a dónde fue. ¿Ok? La segunda palabra que quiero que notemos es la palabra parva. ¿Qué era la parva? No era otra cosa, hermanos, que la manera de cómo cultivaban o de cómo separaban el grano. La parva, hermanos, era el levantar el grano ya cultivado y aventarlo para arriba, ¿verdad? Y que con el viento toda la basura que tenía fuera, ¿cómo se llama? Saliendo, y nada más cayera al suelo el grano o dentro de la misma, del colote. A ese trabajo le llamaban ellos la parva, ¿verdad? No era otra cosa más que aventar al aire el trigo y la cebada para que el mismo aire hiciera el trabajo de separar el grano, ¿verdad? Más pesado que del grano. Básicamente la palabra parva, hermanos, quiere decir aventar. Eso es lo único para no irnos tan profundamente en este sentido. Entonces, la era el lugar donde se cultivaba, la parva era la manera en cómo se limpiaba el grano. Me gustaría también que entendiéramos lo siguiente. Dice en Ruth capítulo 2, 23, que estuvo pues junto a las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Esta es una referencia que traigo, hermanos, del capítulo 2 a este capítulo, para que entendamos que el capítulo 3 básicamente está en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de cultivar el grano, y esa cosecha, ese dato es importante. Esa cosecha tardaba en madurar alrededor de 5 o 6 meses, lo que nos lleva a pensar que desde el capítulo 2, prácticamente cuando termina, a este momento que nosotros vamos a platicar, o el capítulo que vamos a estudiar hoy, ya habían pasado cuando menos 6 o más meses.
¿A qué voy también con esto? La cosecha maduró, pero recuerden que Ruth iba a estar, ¿qué? Espigando en los campos de Booz. Yo quiero que nosotros pensemos que si pasó ese tiempo de 6 a 7 o 8 meses, póngale usted, Ruth y Booz sin duda tuvieron otros más encuentros. ¿Sí me explicó? Yo creo que ellos tuvieron tiempo para conocerse más, tuvieron tiempo para platicar más y sin duda yo creo que con ese tiempo probablemente hubo un acercamiento un poco más, voy a usar la palabra íntimo en el sentido de que hubo una relación más estrecha. Y yo creo que por eso el resultado de todo lo que vamos a ver es que ya había propiamente, no sé si intenciones en el corazón de Booz o intenciones de parte de los dos, ¿verdad? De llegar a cumplir con una relación. Estoy desde luego especulando porque es un pensamiento que yo tengo, ¿verdad? Pero al pasar tiempo, yo no puedo dejar de imaginarme que si Ruth espigaba, Booz iba, y verdad voy a decir algo, ¿verdad? Un poco romántico, que si en verdad Ruth había cautivado a Booz, pues hermanos, estaba, ¿cómo se llama? Todo el escenario puesto para que estas dos personas llegaran a tener cierta simpatía, vamos a decirlo a Dios. Así, y yo creo que Dios, hermanos, sin duda estaba actuando en el corazón de estos dos personajes. Es lo que yo quiero pensar. Si no era así, pues me perdonan, ¿verdad? Pero yo siento que había algo ahí en que Dios estaba moviendo también sus corazoncitos para poder, ¿cómo se llama? En llegar adelante. Ok, tuvieron tiempo en conocerse. No solo siento ya que había una relación, porque ni empleados eran, ¿verdad? Que ni patrón, había, como más adelante vamos a ver en algunos versículos, había algo un poquito más, algo más de solamente la intención de conocerse. Muy bien. Ahora vamos a entrar al consejo que le da Noemí a Ruth, capítulo 3, y vamos a empezar leyendo. Recuerden que estamos viendo la manera narrativa. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Noemí estaba, hermanos, correspondiendo a la preocupación de Ruth. Prácticamente había una relación, yo creo, muy especial entre Noemí y Ruth. Y en un principio, el capítulo anterior vimos que Ruth ¿cómo se llama? Se preocupó por su suegra de ir de buscar el sustento. En esa relación, yo creo que ella sintió, ¿verdad? Un peso, una carga, y le dijo, oye, Ruth, pues, ¿por qué no buscamos buscar hogar para ti para que te vaya bien? Hermano, si yo quiero notar esto, he de buscar hogar para ti. Y quiero entrar un poquito, hermanos, no sé si esté correcta la palabra, a las costumbres o a las maneras de cómo manejaban en aquellos tiempos los conceptos de casa, hogar o el concepto inclusive del mismo matrimonio o de una relación entre un hombre y una mujer. Pero cuando estuve investigando la palabra hogar, hermanos, viene del griego monaj, que quiere decir que es un lugar quieto, es un lugar que se establece para descansar y reposar. Cuando yo, hermanos, vi la traducción de esta palabra del hebreo, me mandó inmediatamente a imaginar el concepto que los judíos tenían del hogar. ¿Sí me explico? Que el hogar era un lugar, hermanos, donde se buscaba la quietud, que era un lugar donde se buscaba la paz, que era un lugar donde se iba a descansar, que era un lugar que se iba a reposar, donde la persona en verdad encontraba el descanso o el reposo o el remanso de paz que necesitaba en su vida. Por eso creo que vale la pena que nosotros entendamos
cómo era esa cultura y cuál era el concepto tan elevado que los judíos, desde luego por los mandamientos divinos, tenían de la palabra hogar, ¿verdad que sí? Y hermanos, en verdad hoy la palabra hogar no quiere decir ni significa absolutamente nada, ¿verdad que no? Muchos pueden tener 4 paredes o 5 paredes o una casa muy hermosa, pero ese no es un hogar, simplemente es una casa, ¿verdad? La palabra hogar tiene que tener un significado muy especial, hermanos, sobre todo como nosotros como cristianos, porque debe de ser un lugar a donde nosotros nos guste ir, donde a nosotros nos gusta estar. No sé, ¿a quién le gusta estar en su casa? A mí me gusta estar en casa, ¿verdad? Porque yo en mi casa encuentro lo que en otros lugares, no, yo en casa, por la gracia de Dios, tengo una mujer que me espera, que me apapacha, me da mi cena, me lava mi ropa, etcétera, y yo me siento muy a gusto con ella. Pero de repente hay otras personas que no les gusta llegar a su casa. ¿Por qué hago este comentario? Porque yo he tenido muchas experiencias al respecto. Yo tuve un jefe inmediato cuando trabajaba en el ayuntamiento, que a él le parecía un poco extraño que yo no fuera a tomar la copa con ellos, que yo no fuera a ciertos lugares cuando ellos, por ejemplo, y más cada 15 días cuando uno cobraba, ¿verdad? Que vámonos acá y vámonos a cenar y que vámonos a tomar. Y yo simplemente iba a mi casa. Y un día me dice el jefe inmediato y me dice, oye Gerardo, no acostumbres a tu mujer a que te tenga en la casa siempre. ¿Cómo es que estás muy a gusto en casa? Pues yo sí me siento a gusto en casa. Que tú no te sientas a gusto en tu casa es otra cosa. Porque yo en mi casa encuentro paz, encuentro tranquilidad y me gusta estar en mi casa, ¿verdad? Y ese es el concepto que los judíos tenían de la palabra hogar. Y es por eso que Noemí le dice, tú tienes que buscar un lugar donde, recuerden que venían de mucho sufrimiento. Estaban solas y la intención de Noemí era que Ruth tuviera un lugar donde ella pudiera llegar a descansar, a reposar, ¿verdad? A poder encontrar aquella tranquilidad que se necesitaba como persona. Yo creo que la idea y el concepto de ese tiempo de los judíos de la palabra hogar, es por eso, hermanos, que Ruth da ¿cómo se llama? Este consejo a Ruth para que ella fuera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A buscar o que ella tuviera un lugar donde pudiera obtener reposo. En Ruth capítulo 1, versículo 9, también doy esta referencia y estas palabras dice también Ruth, dice que Dios que os conceda Jehová que hayáis descanso. La palabra descanso viene también de una palabra derivada de la palabra hogar que quiere decir reposo, consolación. Y enfocaba esta palabra también específicamente al hogar. ¿Qué quiere decir? Que Jehová les conceda que hayan en casa de su marido, desde luego, descanso y reposo. Dice que las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Pero nada más es una referencia para que vean la importancia de la palabra hogar. Y ella dice, para que te vaya bien. Y yo creo que en ese sentimiento es que viene la intención de Noemí hacia Ruth. Versículo 2 nos dice, y dice Ruth, le dice en esta plática, ¿no es vos nuestro pariente? Fíjense bien, no dice mi pariente, dice nuestro pariente, ¿verdad? Con cuyas criadas tú has estado probablemente durante 6, 7 u 8 meses, y aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Ustedes saben a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Ahora iban a cosechar y iban a tener ahí en verdad una actividad muy, que iba a estar muy movido ahí el trabajo y todas esas cosas, ¿verdad? Ok. Y entonces recuerda, yo creo en el pensamiento de Ruth estaba, ¿verdad? Ya ese hombre llamado Boaz como el candidato, ¿verdad, hermanos? Porque recuerden que Ruth era viuda de uno de los hijos de ella llamado Maglón, ¿verdad? Y vemos que ya Dios entonces estaba obrando también en el corazón de Noemí para tratar de empujar las circunstancias y llevar a cabo esta unión entre Ruth y vos también. ¿Ok?
le hace una recomendación, versículo 3. ¿Cuál es la recomendación o cuál es el consejo que que Noemí le da a Ruth? ¿Qué le dice? Mira, te lavarás pues y te ungirás y vistiendo tus vestidos o vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Ya saben a dónde, ¿verdad? Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás, dice ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. El 5. Y ella respondió, dijo, haré todo lo que tú me mandes. Fíjense bien, hermanos. Le dice, pues en pocas palabras, el versículo 3 le dice, báñate, arréglate, ponte bonita, ponte tus mejores ropas. Lógicamente que no iba a ir toda sudada y no iba porque el plan era que pues agradarle, ¿no? En este sentido, muy bien. Y dice, pero le dice en la segunda parte que no se iba a dar a conocer a este Boz. Más bien, que Boz no se diera cuenta, ¿verdad? Que ella estaba presente por ahí. Yo me puse a pensar en un sentido, ¿por qué le dice Noemí a Ruth que se esperara, ¿verdad? Para que no se diera a conocer inmediatamente a Boz. Yo pensé que tal vez Noemí quería cuidar la integridad de Ruth. No sé si esto sea correcto o no. O simplemente era la manera de abordar el propósito, hermanos, según la costumbre que se tenía. Porque muchas veces se puede llegar a malentender, ¿verdad? Las cosas o las maneras. Y tal vez esta Noemí pensó que si Ruth llegaba y dijera, aquí estoy para que me tomes como mujer, pudo haber dicho, no es la manera, por la costumbre, por las maneras que ellos tenían de, ¿cómo se llama? Pues básicamente sus costumbres, ¿verdad? Cuando una mujer quería buscar a una persona para que fuera su esposo o su marido. Lo que ella estaba haciendo, pues que no pareciera algo como si Noemí, como esta Ruth estuviera se ofreciendo a este hombre. Yo creo más que nada que era de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos. Además, también, si vemos el siguiente versículo, ¿verdad? El versículo 4, yo creo que también le dice que no se diera a conocer para guardarla si ustedes quieren o para que pensemos que era parte de la estrategia de Noemí. Dice el versículo 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, dice, y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Te vas, seguía ¿cómo se llama? El plano, el consejo de Noemí a Ruth. Y el versículo 4 le dice, o le da este consejo, ¿verdad? Que se fijara perfectamente bien dónde se iba a acostar. ¿Por qué se tenía que fijar bien dónde se iba a acostar? ¿Por qué? Fíjate dónde se va a acostar. Probablemente, digo probablemente porque estoy especulando, tenía que fijarse dónde acostarse porque iba a ir de noche y recuerden que era la parva, era, ¿cómo se llama? El tiempo de cosecha. Y yo creo que había más hombres ahí, ¿verdad? Que también iban a estar, ¿cómo se llama? Tirados o acostados. Y si Ruth no se daba cuenta dónde estaba Boaz, pues probablemente hubiera ido a, ¿cómo se llama? A quitarle la cobija a otra persona que no fuera Boaz, ¿verdad? Entonces le dice, ¿sabes qué, Ruth? Pero ten mucho cuidado, fijarte dónde se acuesta, porque no te vayas a equivocar de hombre, ¿verdad? Y es por eso que le dice, ¿ves? Y fíjate bien, Ruth, dónde se va a acostar vos, ¿verdad? Para que no te vayas a, ¿cómo se llama? A equivocar, perdón, ¿verdad? En este sentido. Muy bien. Fíjate dónde se acuesta. Yo me puse a pensar, ¿a poco no se iba a dar cuenta vos que Ruth se acostaría ahí con él, hermanos? ¿No se daría cuenta?
¿Qué piensan Pues ustedes? yo creo que sí. Yo creo que sí se iba a dar cuenta porque pues estaría debajo de sus pies, pues como de que no se va a dar cuenta. Es Eso algo pienso que yo. dices, no se iba a dar cuenta, ¿no? Propiamente sí. Pero fíjense bien el versículo 7. El mismo versículo 7 nos dice, porque sigue el consejo, dice el versículo 7, y cuando vos hubo comido y bebido, o embebido, dice, y su corazón estuvo contento o satisfecho, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Hermanos, él iba a tener un sueño profundo. ¿Por qué? Porque la costumbre de ellos era comer y beber. Tal vez no embriagarse, pero sí a tomar el vino con el agua y esto les producía cierto efecto somnoliento o somnoliente, al grado que pues él iba a dormir como una piedra. ¿Se fijan cómo estaba todo bien acomodado, hermanos? Porque ¿a poco no se iba a dar cuenta que estaba ahí? Pues no, porque iba a caer como una piedra después de haber comido muy bien, de haber bebido algo, pues hermanos, iba a caer como una piedra ese hombre, por lo que había pasado. Así es que ella simplemente estaba acatando el consejo de Noemí y Dios estaba acomodando todas las circunstancias para que todo esto se llevara a cabo. Hermanos, yo quisiera hacer, como les dije en un principio, yo puedo irme nada más narrando el acontecimiento, pero quiero hacer algunas aplicaciones prácticas en este sentido. Me llamó mucho la atención la costumbre de ellos, por eso dije la palabra hogar, y por todo lo que vamos a ver en este capítulo, cómo la honestidad, ¿cómo se llama? Vos como todo un caballero guardando las leyes. Yo creo que para ellos una relación con una persona en el matrimonio era algo muy, muy importante. Cuando hablo, hermanos, de las costumbres, ¿verdad? Yo me puse a pensar hoy en día cómo han cambiado las costumbres a través de los siglos. Y vámonos un poquito nada más atrás. Yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes no tienen la edad que yo tengo. Yo tengo ya 63 años. Y yo recuerdo que antes para poder, yo les voy a dar mi experiencia personal con mi amada esposa. Cuando yo conocí a mi esposa, la conocí por otro amigo que me la presentó y le iba echando yo el quite con ella para que pues aventármele, ¿verdad? Y me acuerdo que pues que me aviento de, ¿quieres ser mi novia? Pues que sí, hermanos. Pero ¿qué creen? La miraba cada sábado porque sus papás no le daban permiso. Cada sábado. Ya se han de imaginar ustedes el lunes que pase rápido de martes, miércoles para llegar al sábado. Y déjeme decirle que si estaban descargando, porque el negocio de ellos era lo de las aves, si estaban descargando el camión, o te esperas hasta que terminemos de descargar, pues a ver si mañana te puedo ver, pero imagínense ustedes, una vez por semana, amados hermanos. Ya hasta que nos íbamos a casar después de 3 años, que yo le pedí, que ella le pidió permiso a su papá, ya nos dijo, pues les voy a dar chance, se van a ver cada tercer día, pero no todos los días. Esto estaba muy cuidado. La relación entre un hombre y una mujer estaba muy cuidado, hermanos. Había un pensamiento mucho más alto, había una moralidad mucho más alta en cuanto al concepto del noviazgo y el matrimonio, cosa que hoy se ha perdido totalmente, ¿verdad que sí? Las tradiciones, la manera habitual de actuar y de comportarse de las personas en una sociedad ha cambiado totalmente, hermanos. Aquellos tiempos, ¿verdad? Que la florecita, pues a lo mejor hoy parecen muy cursis, pero hermanos, los pensamientos cuando uno se acercaba hacia una mujer, los pensamientos eran puros y eran honestos, cuando menos yo tuve esos pensamientos. Que después haya tenido mis problemas y mis arranques, pues haya sido otra cosa. Pero uno no tomaba a una mujer nomás a la ligera, ¿no? Y porque los papás no permitían. ¿Qué pasa hoy con la modernidad, hermanos? Todas estas cosas, ¿verdad? La modernidad, la sociedad, hermanos, todos aquellos principios se han ido perdiendo, ¿verdad?
Y tristemente todo esto se ha ido desarrollando a tal grado que están afectando a la familia y al matrimonio. La aparente modernidad o la liberación o la emancipación de los grupos sociales ha desvirtuado, hermanos, y ha abierto puertas para que el pecado se infiltre dentro de estas costumbres sanas, dentro del mismo, ¿cómo se llama? Noviazgo y dentro del mismo matrimonio, ¿verdad que sí? Nada más tenemos que ver cómo está nuestro tiempo hoy. Y hermanos, para no hacer tan directo mi comentario, hermanos, la ideología de género es una de ellas que ha venido a destruir totalmente la belleza del matrimonio y la santidad de él también. Ha querido destruir el modelo que Dios dejó desde aquel entonces, que el pueblo de los judíos estaba guardando con celo, hermanos, que se vino a través de los tiempos y se vino degradando a tal grado que hoy el matrimonio, hermanos, es simplemente algo en la sociedad que se practica, pero no con la seriedad con que se debiera. Me surgió una pregunta también y voy a lanzárselas a ustedes para tratar de, si quieren discutirlo. Hermanos, ¿ustedes creen que el noviazgo es válido en una relación? ¿Qué piensan ustedes? Los que están casados, ¿por qué fueron novios? Yo pienso que sí, hermano, sí es importante el noviazgo. ¿Por qué creen que es importante? Yo creo que es importante el noviazgo para conocer a la persona. Eso creo, pues, ¿no? Para tener esa comunión, esa comunicación uno con otro, ¿verdad? Y pues avanzando, ¿no? Pues y luego, pues, pues ahora más que nada, pues para compartir, decimos, ¿verdad? El lugar, pues todo, ¿no? Lo que uno vive, ¿no? Y ir conociendo a la persona, porque luego ya después, ¿verdad? Si no hay tiempo para conocer, pues le empiezan los problemas. Bueno, el problema es saber que cualquier problema tan simple lo empieza la separación, pero yo creo que el noviazgo para eso sirve, ¿no? Para que uno vaya conociendo, vaya pues experimentando, ¿verdad? Las cosas y muchas otras cositas más, pero creo que eso es todo, hermano. Okay. Sí es necesario, hermanos, es válido el noviazgo. Muchos pastores dicen, la Biblia no enseña del noviazgo. Sí, es cierto, no enseña del noviazgo, pero déjenme decirles que el noviazgo hoy es necesario dentro de nuestra sociedad, pero les voy a decir de qué manera. Es válido, pero bajo los principios correctos, hermanos. Que una persona vaya, como dice el hermano, ¿verdad? A conocer a aquella persona, que se den ese tiempo para conocerse, porque él viene con la intención de conocer a esa persona, con propósitos legítimos hacia esa mujer, no sé si me entiendan. Que él se acerca a esa persona buscando en verdad que esa sea la persona que va a tomar para toda su vida, que va a ser la madre de sus hijos, que va a ser la que va, ¿cómo se llama? Ser su ayuda idónea, que va a ser la dueña de sus quincenas, y así pueden llamarle todo. Eso sería válido, pero hermanos, ahora está tan desvirtuado el concepto de noviazgo y de matrimonio que muchas personas hoy en día, aún dentro de los mismos cristianos, por eso vemos parejas cristianas que se casan al rato se separan porque no están conscientemente o no están muy conscientes o los propósitos o los valores de buscar a una mujer para formar un hogar no son, hermanos, muy auténticos o muy legítimos en este sentido. Que piensan que tienen, pues se acercan porque pues están bonitas y no están feas y bueno, yo no voy a entrar en tantos detalles, ¿verdad? No se acercan, se acercan a veces a las personas con propósitos equivocados, hermanos. Sería bueno que observáramos, ¿verdad? Los principios que la Escritura nos recomienda, y son dos cosas simplemente. 2 Corintios 6:14 dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué?
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, dice, qué comunión la luz con las tinieblas. Este es un principio que debemos nosotros de notar como jóvenes cristianos, ¿verdad? Como personas que andamos buscando a una pareja para buscar una familia, buscar formar un hogar, ¿verdad? El capítulo 1 Corintios 6, 18 dice que huyamos de la fornicación. ¿Por qué puse este versículo? Porque, hermanos, el pensamiento de hoy es que primero hay que probar para ver si está bien en la mercancía o si la mercancía es la apropiada o la que yo necesito. Hermanos, no, no, no. Huyamos, dice, de la fornicación. Y aquí la palabra fornicación quiere decir no andemos probando de todas las sopas para ver cuál sopa te gustó más. No. Y por eso les digo que está tan desvirtuado hoy todo el concepto del hogar y del matrimonio, ¿verdad? Como lo estaba pensando Noemí, como vos lo estaba concibiendo, como Ruth lo estaba concibiendo, como la sociedad judía en ese momento lo concebía. Qué hermoso sería, amados hermanos, que llegáramos a tener esos principios hoy en día tan fortalecidos, ¿verdad que sí? Hoy se ha desvirtuado el hogar, la familia. Bueno, no quiero que si ven esto después estén cortando a Germán la página, ¿verdad? Ahora vemos y conocemos que hay muchos que quieren experimentar. Les voy a dar un dato, hermanos, muy importante para que ustedes noten hasta dónde hemos llegado. Dice, o hay una estadística o se estima que el 29% de las mujeres llegan al matrimonio sin haber tenido una relación sexual. El 29%, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que casi el 71% tienen relaciones sexuales antes de venir al matrimonio. Pregúntense ustedes por qué. Porque han cambiado nuestras costumbres. Hermanos, no solamente nuestras costumbres, han cambiado nuestra mentalidad y han cambiado nuestros corazones. Fíjense ustedes la gravedad de la sociedad en que estamos viviendo, ¿verdad? Inclusive es tan grave el asunto que hasta los mismos padres intervienen, les dan permiso a los hijos que se queden con sus hijas en su casa. Y le dicen, no, hija, no te cases, fíjate bien lo que vas a hacer, primero prueba, mija, ¿qué tal si no te va bien? Hoy hasta los mismos padres permiten a sus hijos, ¿verdad? Y a lo que le llaman, bueno, le llaman ellos malo. Y a lo malo le están llamando, hermanos, bueno. Eso es algo que no podemos nosotros, ¿cómo se llama? Concebir en estos tiempos, amados hermanos. Qué bonito sería que regresaran aquellos tiempos, ¿o no? Cuando se llevaba serenata, ¿recuerdan ustedes? Cuando se escribían las cartas Váyame. todavía y florecitos y Y todo llevar eso. flores y la querías contentar y ahí andabas, aunque no supieras, quién sabe, tocar guitarra y te llevabas y ahí mal cantabas como un gallo despescuezado, ¿verdad? Y lo único que le importaba a la mujer era que tú le dijeras, te amo y amorcito corazón, yo tengo compasión y estoy abajo para que saliera. Ahora no, hermanos, ahora está la cosa muy desvirtuada con tristeza. Muy bien. Ese principio era, y Ruth pone Ruth en marcha, hermanos, el consejo que Noemí le estaba dando. Voy a leer, hermanos, del versículo 6 hasta el versículo número 11. Dice así: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, pues ¿cómo iba a sentir la presencia de Ruth? No lo iba a sentir. Dice, se retiró a dormir a un lado del montón y entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el bordo de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Esto es muy importante, esa conversación.
Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres, dice, o sean ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El plan de Dios en marcha también. Y dice el versículo 6 que fue a la era e hizo como su suegra le había instruido que lo hiciera. Entonces Booz, muy relajado y muy contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó ahí a su lado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Booz? Versículo 8 dice, ¿verdad? Que en medianoche se estremeció porque yo creo, pues recuerden que el clima ¿cómo se llama? Ahí en Medio Oriente es que en el día hace mucho calor, pero en las noches, como es medio desértico, baja la temperatura y hace un poco más de fresco. Aunque en el día hay un calor tremendo de 40, 50 grados, en la noche puede bajar la temperatura, no a menos cero, pero sí a 12, a 12, 13 o 15 grados, que es muy fresco. Y él sintió que sus pies estaban, ¿cómo se llama? Destapados. Sintió frío en sus pies, buscó la manta para taparse, los versículo 8, y sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, hay una mujer acostada donde en sus pies. Y hay una reacción, versículo 9 de Bozi, que le dice, ¿quién eres tú? Aquí una mujer, dice, y entonces dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, fíjense bien, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres, dice, pariente cercano. El primer pensamiento de Booz pudo haber sido un pensamiento equivocado, ¿cierto, hermanos? Porque dijo, ¡ay, una mujer! ¿Qué estaría pensando, verdad? Por eso dice, una mujer. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque dice, no, no es cualquier mujer, vos. No soy cualquier mujer. Que le dice, yo soy tu sierva Ruth. Ella está, hermanos, yo creo, cumpliendo con esta costumbre. Y ella dice, soy Ruth, tu sierva, en una actitud, hermanos, pues de humildad, ¿verdad? De humildad, ¿verdad? Y le dice, extiende el borde sobre tu capa, sobre tu sierva. Hermanos, esto tenía un significado muy importante. Cuando le está diciendo, ¿quién eres? Dice, yo soy, como diciéndole, yo soy Ruth y vengo a buscarte porque quiero que tú seas mi marido. No es cierto esto, pero todo parece que las acciones, ¿verdad? Que se estaban dando, los acontecimientos, eso querían dar a entender, ¿verdad? No necesitaban decir, sino con sus acciones estaban implicando, hermanos, cuáles eran sus intenciones o cuáles era su deseo. Al decirle que extendiera su capa o el borde de su cobija sobre su sierva, ella le estaba indicando a Booz que ella era una mujer, ¿verdad? Que buscaba protección, que ella era una mujer que buscaba que él se casara o le dijo en pocas palabras, Booz, soy Ruth tu sierva y quiero que te cases conmigo, como que si se le estuviera declarando, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, que por eso en estos 6 meses era importante que entendiéramos que hubo una relación mayor. Y yo creo que vos entendió perfectamente bien quién era Ruth, hermanos, y también entendía que él tenía una obligación moral con esta Ruth. Y desde luego es por eso que él actúa con ese pensamiento. Con esto yo creo que vos recuerda que había una obligación legal en cuanto a la ley divina que él tenía que rescatar, o la familia de ellos tenía que rescatar o redimir la familia de Alimelech. En este caso era la esposa de Maglón, uno de sus parientes, ¿verdad? Que era esposo de Ruth, hermanos, como dice el capítulo 4, versículo número 10. Si algún pensamiento tenía vos, hermanos, inmediatamente es disipado, ¿verdad? Por la contrarrespuesta que Ruth le da, hermanos. Él sabía perfectamente e intuyó que la propuesta que Ruth estaba dándole era una propuesta honesta, hermanos, y sincera. ¿Qué contesta? Algo muy hermoso. Y le dice el versículo 10,
bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera. O tus últimas acciones, o sea, eso que ella estaba haciendo con él, que la primera con esta Noemí. Dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Quiero pues, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? Quiero pues que las viudas jóvenes, que dice, se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no le den adversario ninguna ocasión de maldicencia. Porque hay algunas, dice, que se han apartado en pos de Satanás. Porque saben, ese era el riesgo que tenían muchas de las viudas en ese entonces. Ellas, yo les di el dato que probablemente Ruth tenía entre 40 y Boaz tenía 80 años. Ruth tenía una mujer virtuosa, como él le dice, una mujer decente, ¿verdad? Y Boaz está rescatando esta conducta que Ruth tenía. Hermanos, ella no fue a buscar jóvenes para divertirse, ni hombres con mucho dinero para, ¿cómo se llama? Para que la mantuvieran, ¿verdad? Sino que fue o hizo exactamente lo correcto, hermanos. Yo creo que confiando, porque estaba dando también pasos de fe, ¿verdad que sí? Ahí estaba dando pasos de fe, estaba esperando tal vez que Dios obrara en todas estas acciones para que ella fuera redimida, ¿verdad? O fuera rescatada, no solo como mujer, sino que todas las posesiones que habían tenido anteriormente la familia de Noemí pudieran también en un tiempo no muy lejano ser retribuidas a la familia. Y ella creo que estaba dando también pasos de fe al respecto, ¿verdad? Confiando en que Dios, hermanos, movería el corazón, movería las circunstancias para que todas las cosas se dieran. ¿Qué pasa en el versículo 11? Le hace una promesa. Ahora pues dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Aparte del concepto, hermanos, o la belleza de estos pasajes, ¿verdad? Que caen muy bien en una novela de amor, ¿verdad que sí? Que caería muy bien en una novela que hiciera TV Azteca o Televisa, perfectamente bien. Esto caería en ese sentido, ¿verdad? En el respeto, en el valor que se dan los participantes. Él le hace una promesa y le dice que él va a hacer todo lo posible, pero le da la respuesta de la razón del por qué. Dice, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres una mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Es una pregunta que tenemos que hacernos para poder tratar, ¿cómo se llama?, de contestarnos. Hermanos, ¿qué es una mujer virtuosa? Hermano, creo que la virtud es como ser amable, responsable y todas las cualidades que tiene una persona, ¿no? Pues puede decir noble, ¿no? Ajá. Pues trabajadora y pues no, que tiene valor, ¿no? Moral y pues todo lo que hace uno, ¿no? Pues y por eso creo que vos dio esa parte, ¿no? Responsabilidad, valor, honestidad, honradez y todo eso, ¿no? Creo que eso es lo que es la virtud para mí, creo, ¿eh? Ok. ¿Alguien más quiere decirnos algo? ¿Alguna hermana que nos dé su concepto de la mujer virtuosa? Adelante, hermana. Bueno, Bueno. aparte de las cualidades que dijo el hermano, tener en su corazón, pues pues el amor a Dios. Y yo creo que Ruth, a través del ejemplo que le dio su suegra, ella amaba a Dios. Entonces, Primer virtud. era es lo que él también, de alguna manera, yo siento que también le llamó la atención, ¿no? Que aparte de todas esas cualidades, pues ella amaba a su suegra y tenía ella le dijo, de hecho, cuando no se quiso ir, le dijo que llamaría a su Dios. Entonces, Ajá. siento que llamaba a Dios y esas cualidades las vio vos en ella. La primera
característica de una mujer virtuosa, entonces tiene que ser que ame a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Ok, que ame a Dios, pero le dice que todo el pueblo, ¿verdad? Que todo el pueblo. Él nos incluyó, yo también. ¿Por qué no le dijo yo también, verdad? Yo también creo, digo, todo el pueblo. Tú no piensas así de mí. Puedo haberle dicho esas cosas, ¿no? Pero le dice, ahora pues no temas, hijo. Ya dice, ahora, ¿mandé? Sí. ¿A qué voy con esto? Voy a preguntar, ¿cuánto puede impactar en la sociedad la reputación y la conducta de una mujer, amadas hermanos, hermanas? ¿Cuánto? Dígame usted. Yo digo que mucho, hermano, porque pues, el comportamiento pues cuenta mucho, ¿no? Y eso impacta, ¿no? De cómo uno se comporta. Igual el amor, ¿no? Porque hacia los demás, porque si nosotros vemos allá la gente que no conoce del amor, pues no, pues a ellos le vale, ¿no? Y pues no ama, dice a su prójimo, pero aquí si uno puede comportarse de esa manera, pues sí, sí impacta mucho hacia afuera. Y luego preguntan, ¿no? ¿No? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Pues ya empezamos, ¿no? A compartir esa fe, ese testimonio. Y ya hay muchas cosas, ¿no? Pero eso es, hermano. Ok. ¿Alguien Hermano, más? hermano, yo pienso que impacta mucho porque primero yo creo que una mujer tiene la responsabilidad de cómo educar a los hijos. Entonces, impacta a la sociedad porque dependiendo de la forma en la que uno como mujer eduque a los hijos y los lleve uno en el camino del Señor, pues así mismo ellos cuando se casen pues van a hacer lo mismo con sus hijos y ante Sí. la sociedad pues va a haber un buen comportamiento. ¿Y qué vemos ahora con tanta maldad y tantas cosas? Porque la familia se desune, entonces no hay esos valores y empiezan a hacer cosas pues primero que no le agradan a Dios y que hay unas consecuencias muy feas, ¿no? Porque hay maltrato, llegan a robar, se drogan y todo parte de la familia. Yo creo que no la cabeza de la familia siempre es el hombre, pero la responsabilidad de uno como mujer es dar el ejemplo, es educar a los niños bajo el amor y la palabra del Señor. Y el ejemplo de uno también es muy importante, porque también si uno no busca a Dios, si uno no ora, si uno no hace las cosas correctamente, pues cómo uno les demanda a ellos que lo hagan. Entonces, sí impacta mucho en la sociedad, hermano, porque estamos dejando hijos que asimismo pueden compartir de la palabra y no hacer cosas pues que dañan a los demás, ¿no? Yo creo que hace mucha falta en la sociedad estas situaciones, hermano. Entonces, yo creo que sí impacta de esa manera, hermano. Ok. ¿Por qué voy a colación con eso? Y yo hago estas preguntas, hermanos, porque yo estaba hablando de la familia y el noviazgo. Hoy en día, las mujeres deben de seguir impactando en la sociedad. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora las mujeres hacen cosas en la sociedad que antes no se miraban. Antes, la mujer, miren, ahora las mujeres andan en la calle hasta bebiendo. Andan en los depósitos donde venden cerveza, ellas se paran, compran sus cervezas y andan, ¿cómo se llama? Bebiendo. ¿Cuándo se miraba eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se miraba a una mujer en un antro? ¿Cuándo? Hermanos, las mujeres que iban a los antros eran las mujeres de dudosa reputación. ¿Eh? Y hoy en día hay muchas familias, aún, espero que no me equivoque y no ofenda con mi comentario, hay inclusive familias creyentes que permiten que sus hijos anden o sus hijas anden en los antros. ¿Cómo puede una mujer virtuosa permitir eso dentro de su hogar? Y no hablemos de la responsabilidad del papá, estoy hablando de sus hijas y que el papá es de los hijos. Hermanos, la virtud en una mujer debe de empezar por el temor de Dios. ¿Sí me explico? Debe de empezar por el temor a Dios para que pueda impactar no solamente a la sociedad, sino también a la misma familia.
La mujer virtuosa, pues Ruth era una mujer virtuosa que impactó no solamente a la ciudad de Belén, sino también a Booz. Lo impactó por esas cualidades que ella tenía como mujer. Era una mujer, hermanos, que tenía muchas cualidades. Era una mujer que era una mujer íntegra, honrada, honesta, decente, buena, bondadosa. Fíjese todas las virtudes que yo le estoy poniendo o todas las cualidades a una sola palabra, virtuosa, ¿verdad? Era una mujer, pero no era una mujer que hoy era virtuosa y mañana no. ¿A qué voy, hermanos? Que una mujer o un cristiano, si más adelante voy a dar un poco de integridad también, debe de ser, hermanos, una persona que se ejercita todos los días. Es una mujer que se ejercita, hermanos, desde su primer pensamiento, desde que se levanta en la mañana. Esas virtudes tienen que estar ejercitándose y practicándose para poder llegar a tener o ser una mujer virtuosa que impacte a la sociedad, que impacte a las demás personas. No es que simplemente hay mujer virtuosa, pues me gustaría ser una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa, hermanas o hermanos, no solamente es en casa o nada más los servicios. Ay, qué bonitas hermanas, qué bonitos hermanos, son todos muy bien. Ay, que mira, se ven muy entregados, nomás, hasta la areola nos ven aquí arriba, ¿verdad que sí? Pero en casa, ¿qué pasa en casa? Por eso los hijos, amados, a veces los hijos, por no desarrollar las virtudes cristianas o por no practicar constantemente las virtudes cristianas, a veces nuestros propios hijos nos echan la culpa de sus conductas y de su condición. Yo he tenido jóvenes sentados en mi oficina, hermanos, tratando de exhortarles o de animarles a que sigan adelante. ¿Y saben cuál es el primer comentario que me hacen? Ay, pastor, si mi papá dice malas palabras, si mi mamá hace esto, si me andan con todas las... Hermanos, ¿me desarman? ¿Me desarman? Porque hay los padres no estamos cumpliendo, ¿verdad? Con eso. No estamos impactando nuestros hogares, no estamos impactando a nuestros hijos. Debemos de ser, por eso dice el Proverbio 31:10, mujer virtuosa. ¿Quién la va a hallar? Haciendo una pregunta. ¿Es muy difícil ser una mujer virtuosa, hermanos? Pregunto. No. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es muy difícil ser hombres virtuosos? Pregunto. Yo creo que no es difícil cuando hay temor de Dios. Cuando tenemos el pensamiento de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de una vez al mes tener reunión de matrimonios y yo empecé este año con ¿cómo se llama? Con los matrimonios, con un tema determinado, tengamos conciencia de lo que somos. Mi propósito de esos 4 estudios que llevé en Efesios capítulo 5, hermanos, era que muchos de nosotros fracasamos en nuestros matrimonios, que muchos de nosotros tenemos tantos problemas en nuestros matrimonios, hay tantas separaciones, hay tantos, ¿cómo se llama? Deseo de separación o de divorcios, porque no somos conscientes de lo que somos, hermanos. No hay una conciencia clara, muy clara de nosotros, de lo que somos. Hermanos, somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Y la primera, ¿cómo se llama? El resultado primario, hermanos, debe de ser que nuestras vidas reflejen el nombre de Cristo. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? Porque el esposo no se comporta como un cristiano y porque la esposa no se comporta como un cristiano. Hermanos, y lógicamente que la cadena de los hijos no se van a comportar como cristianos. Porque las virtudes, hermanos, para que puedan impactar o podamos impactar una sociedad, simplemente no se dan. No estamos conscientes de lo que somos. ¿Quién eres tú? Hermanos, cuidado. ¿Quién eres? Soy un cristiano. Fíjate bien. Cuando dices que eres un cristiano, si ustedes hacen un análisis del libro de los Hechos, la palabra cristiano creo que nomás está mencionada 3 veces.
Parece ser, no recuerdo ahorita, pero la primera es cuando le llamaron a la iglesia en Antioquía primeramente cristianos, que un cristiano tiene que reflejar el carácter de su maestro. Y si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de reflejar el carácter de nuestro maestro. Pero, hermanos, como matrimonio, fíjense bien, vos entregado a Dios, Ruth entregado a Dios, lógicamente que de ese matrimonio iba a venir, hermanos, ¿verdad? La descendencia de nuestro Salvador. Porque eran, hermanos, en verdad fueron un matrimonio que Dios utilizó no solamente por su plan y por su, ¿cómo se llama? Su soberanía, hermanos, y por qué lo quiso así. Yo creo que esas dos personas estuvieron en los ojos de Dios por las virtudes que ellos tenían también. Y me lleva esto al pensamiento, hermanos, ¿cuántos de nosotros simplemente no somos utilizados por Dios? Porque, hermanos, no somos vasos limpios para que Dios nos pueda utilizar. Yo creo que Dios quiere utilizar a todos dentro de la iglesia, a todos los matrimonios. Pero a veces, amados, nosotros dejamos en nuestro cristianismo mucho que desear. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Es difícil? Bajo los conceptos divinos, yo creo que se puede que lograr, ¿verdad, hermanos? Después de tanto hablar, sigo adelante. Versículo 12, hermanos, y sigo. Dice, estamos hablando de la plática. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, ya vos, hermanos, te está diciendo que hay un pequeño problema. Aunque yo soy pariente cercano, con todo hay pariente más cercano que yo. Le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, pues bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse uno a otro, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, cuéntame, cuéntame. Era como diciendo, rápido, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame. Cuando llegó a donde estaba su suegra, le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no te vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto por aquel hombre. No descansará hasta que concluya el asunto de hoy. El plan de Redentor es aceptado por vos, hermanos, pero yo quiero aquí resaltar la integridad de este hombre y la honestidad. ¿Qué es la integridad? Yo ahorita con la plática que estaba dando con ustedes, estaba hablando prácticamente de integridad, hermanos. ¿Qué es la palabra integridad? La palabra integridad no viene básicamente en la escritura, hermanos, solamente que sea en un vocablo sinónimo, pero no viene. La integridad viene del latín integer, que quiere decir intacto o puro. Se refiere prácticamente a una persona que actúa, ¿verdad? De una manera, yo puse aquí, sistemática, inclusive cuando nadie lo está mirando. Y yo creo, no tengo nada en contra de nadie, pero yo creo que es lo que a muchos de nosotros como cristianos nos falta, hermanos, integridad. ¿A qué voy? Que nosotros debemos de ser cristianos desde las 8 de la mañana, ¿a qué hora se levanta usted? ¿A las 6, 7? Desde las 7 de la mañana hasta ¿a qué horas va a la cama? A las 10. Sí,
No debe de ser cristiano nada más el domingo. No debe de ser honesto nada más cuando lo están viendo. No debe de ser, ¿cómo se llama? Tener las virtudes cristianas nada más cuando alguien lo ve. Cuando no lo ve, ¿qué pasa? Se Pierde su porta como. Es que saben una cosa que pasa, amados hermanos. A veces cuando se cierran las puertas del hogar, de nuestro hogar, cuando ya estamos todos en casa, hermanos, se sale el león y el perro negro que tenemos dentro y nos comportamos tal y como somos. Hermanos, es por eso que hay tanta debilidad en las iglesias, es por eso que hay tantas deserciones, hay por eso que hay, ¿cómo se llama? Malos testimonios, porque nos falta mucha integridad. Y este hombre es un ejemplo de integridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él pudo haberle dicho, pues es una chica bonita, pues una mujer virtuosa. ¿Qué me cuesta engañarla? Díganme. Si yo me la conchao, la hago mi esposa y no digo, me quedo callado. Pero no, ¿verdad que no? ¿Qué hizo ese hombre? Es por eso que dice Santiago que el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Es que van a ver a cristianos ustedes aquí, a unos abajo, un día nos van a ver aquí, otros días nos van a ver porque no somos muy íntegros, ¿qué decimos? ¿Verdad? Les voy a contar una anécdota para que vean ustedes que donde quiera se cocen habas. Un día llegó una persona a mi oficina, ya no está en la iglesia, que era una familia grande dentro de la iglesia. Y un día llega y me dice, quiero hablar con usted, pastor. Y pues vamos a hablar a la oficina. Ya nos metimos a hablar con la oficina. Y le metió a mi esposa conmigo y me empieza a dar quejas de su propio hijo. Y me dice, oiga, yo quiero decirle que regañe a fulanito de tal. Dijo, porque tiene un diablito y se está robando la luz para su negocio. Ah, caray, ¿cómo? Pues sí. Hermanos, acá hasta cantamos, alabamos a Dios, lo glorificamos. Aleluya, ¿verdad? Dios es santo. Señor, te glorificamos y te alabamos y robándonos la luz. ¿Cómo creen ustedes que eso es posible? Y luego le digo, sí, el domingo que viene lo voy a citar a la oficina para que usted me diga delante de él lo que está haciendo mal para yo poder tomar cartas en el asunto. Dijo, no, es que no quiero que sepa. Chisme. ¿Se imaginan la integridad? Oye, si me está como cristiano y luego quiero, pues hay que seguir con lo mismo, ¿no, hermanos? Sí, llévelo, mire, yo lo acuso de que está haciendo esto y sobre todo porque es mi hijo, ¿o no? Pero no, hermanos, nos hace falta ¿qué? Integridad y honestidad. Ser, hermanos, de una sola pieza, como dicen. Que va a costar trabajo, hermanos. ¿Qué ha hecho Cristo en nuestros corazones? ¿No nos ha transformado? ¿No decimos a los cuatro vientos que Jesús ha transformado nuestras vidas? Pues que se vea, hermanos, que Jesús en verdad ha transformado nuestras vidas. Siendo íntegros desde la mañana que amanece hasta que anochezca. El mismo apóstol Pablo dice que nadie los ve a padecer como dice que, como delincuentes, ¿verdad? Nadie nos ve a padecer así, que nos vean padecer en realidad o sufrir porque somos creyentes, porque somos cristianos, no porque somos, ¿cómo se llama? Rateros o ladrones, no, eso no está bien. Ok, él reconoce en su integridad, hermanos, que hay un pariente más cercano que él para con ella y que éste tiene todo el derecho y le asiste todo el derecho de redimirla, hermanos. Qué honestidad tenía este hombre, ¿no? Para poder redimir a esta mujer. Y esto es algo que todos debemos de practicar. Dice que promete trabajar en su petición. Versículo 13 le dice, ¿verdad? Le dijo, pasa aquí, ¿qué dice? La noche.
Cuando sea de día, si él te redimiere, bien, como diciéndole, él tiene el derecho y yo voy a aceptar si él toma su derecho y quiere redimirte o quiere casarte contigo para que tengas descendencia y que siga la familia de tu esposo dando descendencia y tenga nombre. Mas si él no te quisiera redimir, dice que yo lo voy a hacer. Y este vive Jehová es una especie de juramento, ¿verdad? Que le está diciendo, te estoy diciendo la verdad. Dice ahora, descansa pues hasta el día de mañana. Ahí se acaba esa plática ahí, pero después le da una recomendación, versículo 14. Y después que durmió en sus pies hasta la mañana, fíjense bien, quedó dormida en los pies de vos. Qué bonito, ¿no? Como diciéndole, sí, a ver si no me, ¿cómo se llama? A ver si no me ganan el mandado, ¿no? Quédate aquí, tú vas a ser mi mujer. Si este hombre no quiere, pues yo estoy más que dispuesto para redimirte. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerla, ¿verdad? O se levantó antes que los hombres se pudieran reconocer. ¿Qué quiere decir? Antes que amaneciera, que no se dieran cuenta, ¿verdad? Para que nadie sepa que vino mujer a la era. Hermanos, ¿por qué le da esta recomendación? ¿Por qué? ¿Por qué le da esa recomendación, hermanos? Creo, hermano, ahí en Deuteronomio, no recuerdo bien, que dice si el pariente o la persona, el hombre, pues, si no tuvo hijos con la mujer, pues debería buscar, ¿verdad? A alguien cercano. Pero y si no, ¿verdad? Pues tendría buscar otro poquito más lejano, ¿no? Pero más o menos recuerdo ese pasaje de la Biblia, Es pero la ley creo de que tenía que liberato en cumplir. Deuteronomio. Así es. ¿Por qué le dijo que no quería que la vieran otras personas? Para cuidar su reputación. Sí, ¿verdad? Su integridad, que nadie supiera. Fíjense el carácter de este hombre, ¿verdad? Cómo estaba cuidándola. No vayan a pensar estas personas mal de ti. Quédate, mira, antes de que los hombres se puedan reconocer, vete rápido para que nadie te pueda criticar. Vemos, hermanos, la integridad, cómo él está cuidando la integridad de Ruth, ¿verdad? Y cómo él está siendo muy respetuoso con ella. Dice, hermanos, fíjense bien, dice Santiago capítulo 3, versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si la gente se da cuenta que Ruth había estado en la era ahí acostado a los pies de vos? ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera, Este testimonio pudo haberse manchado de Todo lo Ruth. que ella ya había, y todo lo que ya en el pasado con su suegra ya había hecho, que temía a Dios, que amaba a su suegra, todo eso se hubiera venido para abajo. O sea, si la hubieran descubierto, eso hubiera pasado. Ya no creerían que es una mujer virtuosa o una mujer que sirve o teme a Dios. ¿Se fijan ustedes entonces ¿cómo se llama? El cuidado que este hombre ya tenía por Ruth aún antes de casarse con ella. ¿Cómo cuidaba su integridad? ¿Cómo cuidaba, hermanos, que no fuera, ¿cómo se llama? Ser presa del chisme de las demás personas, ¿verdad que sí? Miren, miremos el trato y pensemos sobre la inclinación que tenía sobre Ruth, hermanos, del versículo 15, fíjense bien lo que nos dice. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre de ti y tenlo. O sea, y tráelo, ¿verdad? Y teniéndolo ella, la palabra tenlo, hermano, quiere decir como que si lo presentara, lo agarrara. Y cuando ella lo estaba agarrando así, ¿qué hizo voz con ella? Fíjense bien. Y teniéndole ella, dice que él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. ¿Qué
¿Qué les dice esto a ustedes del carácter de Boaz o de su sentimiento hacia Ruth? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? A ver, díganme. La quiso procurar, porque desde que la vio, le interesó. Entonces, él sabía que ella tenía necesidad, entonces lo que hizo pues, fue procurarla para que tuviera que comer y llevarla a su suegra. ¿Tenía necesidad de hacer eso? Pregunto. No. No. No sé si sea cierto, pero yo creo que había en el corazón, hermanos, algo más que solamente simpatía por. Había una palabrita esa de 4 letras que se llamaba amor. Fíjese bien cómo Dios, en su sabiduría, en estos personajes, cómo fue moviendo sus corazones. Después de 6, 7, 8 meses que estuvieron en contacto, hermanos, ¿a qué voy? Hermanos, ¿cómo vos en su integridad estaba aún dispuesto a sacrificar su amor por esa mujer? Si él te quiere redimir, pues me voy a tener que aguantar. Pero si no, dijo, yo estoy más que dispuesto. Y esos eran como mensajes, ¿verdad? Que le estaba mandando que él quería proveerlas a ellas, que él quería darles, que él quería tener esa relación con ella. Si no supiéramos, hermanos, que todo esto es el plan divino, esto sería una novela maravillosa, ¿o no es cierto? En verdad, esto sería una novela maravillosa. Y yo creo cada vez que nosotros leamos este libro, no vamos a poder evitar estas cosas tan bonitas del amor entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Como dentro del plan divino, Dios permitió que esos dos corazones sin duda sintieran algo muy hermoso como algo que se llama amor. Pero hermanos, qué importante es la honestidad en una relación, aún, fíjense, tan íntegro y tan honesto era este hombre que estuvo o fue capaz o estuvo en su mente y en su corazón dispuesto a sacrificar, ¿verdad? Con tal de ser correcto, cumplir con la ley, cumplir con la ley del liberato, como decía el hermano, para que el pariente que tuviera, ¿cómo se llama? El derecho, tuviera la oportunidad de hacer la decisión o no. Hermanos, qué importante es, si esto es una aplicación, quiero que pensemos, qué importante es la honestidad en una relación. Dígame usted qué importante es. Pues son las bases, hermano, de la integridad y para que esto funcione en un matrimonio. Es la base fundamental, ser honesto, honestidad, respetuoso, porque son como que las bases para poder caminar en una relación con el temor de Dios, los dos. Para que algo llegue a funcionar, y sobre todo dentro del matrimonio, la honestidad tiene que ser una virtud que tienen que tener las dos personas, ¿verdad? O es una virtud muy especial o muy importante, ¿verdad? Para que el matrimonio pueda, ¿cómo se llama? Funcionar. La honestidad. En verdad. Que las personas sientan la carga por la verdad, hermanos. No sé si me explique. Que las personas sientan la carga por la verdad de esa relación. Que cuando digan te amo, que en verdad sea verdad. Te amo. Que sus sentimientos y sus intenciones sean legítimas, verdaderas, no fingidas, no egoístas, que todas sus acciones sean apoyadas en la franqueza y en la justicia, hermanos. Que no se aprovechen de los sentimientos de las demás personas, porque de repente
Puede haber una persona honesta dentro del matrimonio y la otra no. No va a funcionar. Uno de los estudios que tenemos nosotros ahorita en matrimonio, les digo esto porque se viene al caso. Estamos estudiando principios, de verdad, que pueden ayudarnos a tener un matrimonio exitoso. Y uno de los, ¿cómo se llama? De los principios que estábamos viendo nosotros era prácticamente la honestidad dentro del matrimonio. Y surgieron tantos comentarios, y a veces por los comentarios nos damos cuenta como pastores cómo andan las familias dentro de la iglesia. Y a veces sentimos una tristeza tremenda, que aunque haya matrimonios cristianos, hermanos, esta virtud está exenta. No hay honestidad. Surgieron comentarios, sobre todo de hoy, del famoso celular. Hoy el celular es una de las causas ya, hermanos, en las estadísticas, que son ocasionadas o que son ocasiones para romper o llevar al matrimonio, al divorcio. El celular, hágame usted el favor. Y yo lancé una pregunta a los hermanos y les dije, ¿quién de ustedes le pone a su celular contraseña? Todos se quedaron serios. Nadie me dijo yo sí, yo no. Y yo les dije, si hay alguien aquí que le pone contraseña a su teléfono, quiero que me diga por qué. ¿Por qué alguien que está casado con la mujer que ama le tiene que poner, hermanos, contraseña a su celular? Hágame usted el favor, dígame. Ahora sí, como dice, que alguien me explique. ¿Cómo es que alguien en una relación que hermanos, debemos estimar arriba de otras relaciones dentro de la sociedad, porque somos hijos de Dios y se supone que nuestros matrimonios deben de ser matrimonios exitosos por el simple hecho de ser matrimonios cristianos? ¿O no creen ustedes eso? ¿Cómo es que dentro de la estructura familiar falta la integridad y la honestidad? Porque este hombre la tenía y sin duda ese matrimonio iba a ser un matrimonio maravilloso. Maravilloso por los personajes que Dios escogió para llevar a cabo sus planes y les dio esa gran bendición de que de su descendencia naciera, hermanos, lo que hoy es nuestro Salvador. Pero dígame usted, ¿sabe por qué le pone una persona candados a su celular? ¿Por qué no quieren que sepan lo que está o que trae o que está viendo? Hermanos, le dije, amados hermanos, ¿quién de ustedes le puso? Nadie dijo nada. Quiere decir que hay algunos que, hermanos, no son íntegros, no son honestos. En verdad, yo les voy a decir una cosa, y mi esposa aquí está a un lado en el sillón y que ella grite y me desmienta. Yo no tengo nada con contraseña en mi casa, hermanos. Todo está abierto. Cuando ella quiere puede llegar y ver mi teléfono hasta donde ella quiera. Puede meterse a mi computadora y buscar en mi computadora lo que ella quiera. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no hay honestidad, si no hay integridad, el matrimonio va a llegar al fracaso. No va a ser un matrimonio que en verdad glorifique los principios divinos que debemos nosotros para impactar una sociedad. Ellos, por eso, hermanos, por eso Ruth impactaba, por eso esas personas iban a impactar. Por eso los siervos de Boaz lo respetaban, porque era un hombre íntegro y honesto. Qué importante, hermano, es dentro de una relación estas virtudes y estos principios. Honestidad e integridad, que era lo que este hombre tenía, llamado Boaz, ¿verdad? No tuvieras sentimientos fingidos,
que sintiera la carga por la verdad. ¿Cómo le voy a decir yo mentiras a mi amada? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir yo cosas que no siento? Bueno, aunque a veces una mentirilla puede ser justificada, ¿creen ustedes? Pues no, ¿verdad? Porque cuando nos encargan, yo he mentido a veces a mi esposa, hermanos, quiero que sepan. Le he mentido. ¿Saben cuándo? Es cuando le miento a mi esposa. Ya cuando me doy cuenta hasta le pido perdón a Dios por haberlo hecho. Les voy a decir cuándo. Porque me dice, ves a la tienda, compra frijoles, compra la coca y compras croquetas para los perros. Y hermano, yo soy tan distraído, que de repente dije, ya voy, compro la coca y los frijoles y se me olvidaron las croquetas. ¿Saben qué hago cuando llego? ¡Ay! No había croquetas. Chispas, qué mentiroso es el pastor. Sí, me da una pena. Y le digo, no te creas, ¿sabes qué? Se me olvidaron. Hermanos, porque en esas pequeñas mentiras no es uno honesto. Se me olvidaron, ya regáñame, ya qué, ¿no? Hermanos. Lo más que puede pasar es que me regrese por ellas y punto. Hermanos, pero hay cosas donde no debe de existir esto. Hay cosas donde no debe de faltar la honestidad y la integridad, hermanos. Sobre todo que seamos capaces de reconocer nuestros errores y pedir perdón por ellos, hermanos. Esto es prácticamente lo que esta pareja iba a ser, una pareja maravillosa, ¿no creen ustedes? Un hombre honesto, íntegro y una mujer virtuosa. Pues, hermanos, qué matrimonio. Yo espero que los que estemos hoy conectados aquí seamos, si no igualitos, cuando menos muy parecidos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No creen? Amén, ¿verdad? Ok, sigo adelante, ya casi termino. Todavía tengo tiempo, pero ya casi voy a terminar. Dice que después que le dio le llenó su delantal de grano, llegó donde estaba su suegra y desde luego Noemí estaba muy intrigada y estaba muy ansiosa de saber cómo le había ido a su nuera, ¿verdad? Ella esperaba buenas noticias. También la actitud aquí de esta mujer está muy bien. ¿Qué hay, hija mía? Como diciéndole, ¿cómo te fue? Y ella le contó a ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Cómo sabía Noemí que no iba a descansar? ¿Cómo sabía que le apuraba mucho resolver este problema, hermanos? Qué emocionante, ¿verdad? Que le contó. Le dio 6 medidas de cebada. Iba a ser buen yerno, ¿no? ¿No creen ustedes? Iba a ser un buen yerno este. Era un buen yerno. Hermanos, pero vemos a las palabras de, ¿cómo se llama? De Noemí, con una firme esperanza de que fueran redimidas. ¿Cómo había madurado, cómo había cambiado Noemí del capítulo 1 al capítulo 3? Y era una mujer, hermanos, diferente. Ahora estaba descansando, hermanos, en la fe, en la esperanza de que Dios actuaría conforme a sus propósitos y conforme cuando viera su necesidad. Hermanos, esto es una historia maravillosa, ¿verdad? Desde luego, y hay aplicaciones que debemos de tomar en cuenta. Hermanos, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto, hermanos? Yo creo que pues aquí Noemí ya había aprendido, ¿no? Lo que había acontecido y por eso aquí en el capítulo 3 ya pues ya va dándole lugar, creo que a Dios
pues a que empiece a obrar en esa familia, ¿no? Para que sea redimida, ¿verdad? La familia de Elimelech, no Elimelech, recuerdo bien, pero, ¿sí? ajá, pues para que lleve a cabo, pues, el plan de Dios, ¿verdad? De salvación. Y pues así que, ahora sí que, como dice, ¿verdad? Se terminó las fuerzas del ser humano, empieza a trabajar Dios, ¿no? En la fe. Claro, Todo, así hermano. es. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Puede hacerlo. A mí me ha parecido muy buena la narrativa, hermano, la forma en la que ha expuesto esta historia. Y permítame yo también usar mi imaginación. Yo ¿Sí? pienso que le he dicho, te doy ahorita hasta 6, y sí voy a esforzarme para darte la séptima, ¿no? Ok, pues Este, sí, pues, a lo mejor ¿Quién era un quiere mensaje pensar eso? subliminal que le estaba mandando. Mira, Eh, conmigo no te va a faltar nada, ¿verdad? A ujú. ti ni a tu suegra. Así es que estamos listos en ese sentido. ¿Algún comentario más, hermanos? No quiero cerrar esto. Ya casi termino, nada más quiero concluir. Pues Desde también luego, hermanos, si ustedes estudian este libro y por ahí van y consultan a algunos comentaristas, se van a encontrar que muchos, por la palabra, simplemente por la palabra redención, y hermanos, no estoy en desacuerdo que el texto completo se puede usar para tipificar la redención o el trabajo del Señor Jesucristo, porque en un principio ellos identifican a Ruth, ¿verdad? O lo tipifican con el ser humano, con el pueblo de Dios, que cae en desgracia, que se separa de Dios. Es cuando Elimelech sale de Belén, casa de pan, ¿cómo se llama? Efrata, abundante. X, y hace el viaje y quieren tipificar al ser humano, a la persona o al pueblo o al mundo, ¿verdad? Con esta palabra redención y cómo se dan las circunstancias, de cómo Dios interviene para llegar al Salvador. Y muchos hacen una aplicación del libro de Ruth con el plan divino de salvación. Cada persona puede tener su pensamiento, pero yo, hermanos, aunque no tengo mucha experiencia y no tengo mucha capacidad para ciertas cosas, yo he aprendido una cosa en cuanto al estudio de la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado de no decir lo que la Biblia no quiere decir. El libro no nos habla directamente sí nos habla del plan divino de Dios, sí nos habla de la palabra redención, pero la palabra redención está siendo aplicada prácticamente a la costumbre, ¿verdad? Que se tenía bajo la ley que el Señor dejó, que Dios dejó a los judíos, ¿verdad? La ley del liberato y la ley de la redención. Y prácticamente para mí en lo personal el enfoque de la palabra de redención es esa, que a veces, hermanos, queramos nosotros tomar la historia para darle un contexto y aplicarlo de esa manera, pues si lo hacen con habilidad y todo, lo que deben de tener cuidado es que no digan o vayan a decir cosas que el texto en verdad no nos quiso decir. Para mí el texto nos dice algo muy claro, que es la narrativa que yo estoy expresando con ustedes, pero hago esta aclaración porque a lo mejor por ahí les van a encontrar ustedes, es que el pastor nunca habló que se podía tipificar aquí, bueno, es que para mí el libro no dice eso, ¿verdad? Que alguien se imagine que se puede tipificar, pues su imaginación lo lleva a eso y tiene la habilidad para hacerlo. Nada más lo que debe de cuidar es que no vaya a cometer una herejía, una barbaridad, ¿verdad? En decir o aplicar o este texto en ese sentido. Entonces, yo creo que el propósito principal de redención es mostrar cómo Dios, ¿verdad? A través de estas costumbres, de la aplicación de sus propias leyes, y de su plan divino de llevar a cabo su plan redentor, simplemente estaba actuando utilizando estos dos personajes llamados Boaz y Ruth, que a la cuenta o a la fin de esta historia servirían como instrumentos para llevar a cabo su plan redentor, y de que de esta pareja, de esta hermosa pareja, de este hermoso matrimonio, hermanos, viniera la descendencia o saliera de descendencia donde a fin de cuentas vendría el Redentor o el Salvador de todo el mundo llamado Jesucristo, hermanos.
Hago esta aclaración porque si ustedes de repente escuchan, es que el pastor no dijo esto, que se puede considerar no, para mí en lo personal no, ¿verdad? Pero respeto si alguien hace una aplicación hábil de ese tipo de libro, pues vaya él, porque en verdad, viéndolo bien, sí se puede hacer, ¿verdad? Porque están todos los elementos, la huida, la separación de Dios, el trabajo redentor de Dios, ¿verdad? Todo eso que Él proveó, que Él dio, las circunstancias, para que todo el plan de estos dos personajes se llevara a cabo y a fin de cuentas estuvieran juntos, ¿verdad? Y estuvieran felices y contentos, ¿no? Y vivieran felices para ti, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Como acaban los cuentos de la historia. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hermanos. Hermano, Sí. ay, pues hasta este momento ha sido usted muy claro en que es una narrativa, pero también ha sido muy claro que todo esto es un plan de Dios en marcha para el plan de Dios, para tanto para los judíos como para nosotros los gentiles, ¿no? Entonces, pues a mí en lo personal me ha gustado mucho cómo nos ha dado paso por paso, cómo se ha desarrollado Historia. esta historia de amor, ¿no? Pues sí. Pero también, o sea, ha sido muy práctico y nos ha dado pensamientos prácticos para también seguir hoy en día cómo debemos comportarnos como cristianos, tanto los varones como las mujeres, ¿no? Y nos dio citas bíblicas, ¿no? O sea, como para tener pues base en todo esto, ¿no? Y yo también, déjenme Expresar. utilizar mi imaginación en este capítulo 3, que probablemente en ese tiempo de 6, 8 meses, tal vez Noemí ya había observado a Boaz, había observado a su nuera, como que se gustaban, como que a lo mejor hasta mi imaginación pudo haber sido que Noemí fue así como que el cupido para que ellos se acercaran más, porque pues como dice, cómo le da consejos de cómo arreglarse, y que vos a lo mejor ya sabía que esto iba a suceder, ¿no? No olvidando obviamente los principios de Dios, ¿no? Pero pues yo me lo imagino así, ¿no? Porque pues luego a veces sucede dentro de las iglesias que entre broma y broma, así coqueteando, pues no falta alguien que sea como el cupido, ¿no? Para que se lleguen a juntar. Y yo en mi imaginación así pienso a Noemí, ¿no? Pero Pues, bueno, o sea, es una narrativa. sí, pues si extendemos nuestros pensamientos, yo creo que cada vez que llegaba a despigar, ¿verdad? Decía, oye, ¿viste vos? ¿Y tú lo viste? ¿Cómo se llama? ¿Y qué capa llevaba? ¿Qué te dijo? ¿Qué ¿No te te dijo? habló? Pues sí, el libro se presta para conjeturar este tipo de circunstancias, o podemos decir, a lo mejor vos le dijo, vente, vamos a comer lonche acá juntos, o qué sé yo, podemos nosotros imaginar tantas cosas, ¿verdad? Porque Pero lo más bonito es el testimonio tanto de vos como ella, de esta Ruth, ¿no? Porque como decía usted, ¿a poco no se iban a dar cuenta los trabajadores de vos? O sea, como que ellos allí ya a lo mejor hicieron hasta comentarios, eso novio se gusta, ¿no? O no sé, cosas así, ¿no? bueno, vamos a darle ¿cómo se llama esa? Vamos a pensar en esa posibilidad, ¿verdad? Ok. Miren, es que yo en verdad les digo una cosa.
Yo cuando estudié el seminario, pues sí, a veces eran muchos datos, nos llenaban de muchas citas, de muchas cosas. Pero yo creo que estudiar la Biblia o las clases que se imparten en un seminario deben de ser también para el estudiante cuestiones prácticas, hermanos. ¿En qué sentido? Pues también moverlos a la aplicación en todos los sentidos, ¿no? Porque si usted estudia el libro de Ruth, pues que el libro de Ruth lo estudiemos, hermanos, para que nos dé el propósito general de por qué el libro se escribió, pero hermanos, no está exento de que se hagan aplicaciones en la vida diaria, porque la Biblia está llena de sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Y muchos de los ejemplos que nosotros vemos, se pueden dar aplicaciones. Una de mis intenciones al hacer esto con ustedes y aplicar es simplemente darles una herramienta que ustedes también puedan utilizar. Si algún día alguno de ustedes, como mujeres o algún hermano le dicen, hermana, ¿nos puede traer el libro de Ruth? Que ustedes tengan no solamente la narrativa de la historia, sino que tengan los destellos de dónde pueden aplicar, y si ustedes son más hábiles, pero desde luego, dentro de lo que se puede aplicar, de lo que la historia en verdad nos está diciendo. No vayan a sacar fantasías por allá de que digan, oiga, hermana, pues hermano, ¿de dónde sacó esas cosas? No, 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 hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, lo que yo quiero también es motivarles a ustedes que en ese estudio, que ustedes también se puedan atrever o puedan, ¿cómo se llama? Tomar la iniciativa o se puedan sentir capaces de poder exponerlo o poder dar una clase o inclusive en una reunión de mujeres ustedes puedan compartir lo que ustedes entendieron del libro. Esa ha sido mi intención, ¿verdad? Y fue la plática primaria con nuestro hermano Germán, de que en verdad sea útil la clase que estamos dando, porque yo me puedo sentar y darles toda la narrativa del libro, hermanos, y llenarlos de datos geográficos y de biografías y de todo, pero en verdad a veces, pues, no creo que sea muy práctico en ese sentido, ¿verdad? Porque para empezar, para aprendernos tantas cosas o datos, kilómetros, ubicaciones geográficas, no digo que no sea útil, ¿verdad? Pero para muchos no nos sirve tanto. Cuando nosotros, o yo como pastor, estoy obligado porque tengo mapas, tengo, ¿cómo se llama? Para información y porque a mí me gusta hacerlo. ¿Sí me explico? Para saber más o menos la ubicación de dónde estaba sucediendo los acontecimientos que estamos narrando, la tierra, imaginarnos dónde sucedió, cómo sucedió, la costumbre, las vestimentas, como ahorita vimos con estas costumbres de la ley, cómo se hace y cómo las culturas, ¿verdad? Los principios culturales que tenían, eso van a elevar un poco nuestro entendimiento del libro y van a enriquecer nuestro conocimiento para tener más seguridad en cuando nosotros nos atrevamos a compartir este libro con otras personas. Yo les aconsejo en verdad que si ustedes están estudiando este seminario en línea, que en verdad tenga un propósito en sus vidas, ¿verdad? Que le digan a sus pastores o donde ustedes están participando como miembros o congregantes, que pueden ser usados por ellos en estas cosas, ¿no? Que estén dispuestos a servir dentro de sus iglesias porque ya tienen información o ya tienen algo que pueden compartir. ¿Sí me explico? Que no solamente se queden estáticos. Ah, ya supe, ya me quedo. No, no. Creo que uno de los principios del seminario es aprender para servir. No sé si estoy equivocado, pero creo que sí es así, ¿no? No sé si el hermano Germán me está escuchando. Creo que es uno de los principios, saber para poder servir. Entonces no nos quedemos, hermanos, y eso ha sido mi intención en cuanto a compartir con ustedes el libro de Ruth. Hermanos, yo de mi parte ya no tengo más que decirles. Espero que esto haya quedado claro y en nuestros corazones. Quedan casi 15 minutos. Si hay algún comentario que quieran hacer o algo que quieran agregar, lo pueden hacer
en este momento. Y si no, hermanos, yo de mi parte ya podemos ir a cenar. ¿Algún comentario, hermanos? Yo creo que ya vamos entendiendo, pues yo creo desde el principio que vi este libro de Ruth, pues sí me impactó porque digo, cómo Dios trabaja, ¿no? En la persona, ¿no? Pues alguien que no es judía, ¿verdad? Y pues luego vos, que es otro personaje, ¿verdad? También que no es, se puede decir como el hermano o algo así, no un pariente cercano, pero ya después es un poquito lejano, pero pues Dios empezó a utilizar esto, ¿verdad? Todos Ajá. estos acontecimientos. Y eso me ha impactado desde el día que lo leí la primera vez Utilizamos. y digo, el plan de salvación, el propósito de Dios, Ajá. pues se está cumpliendo. Eso es todo de mi comentario, hermano. Pero saben también una cosa, lo maravilloso de todo esto es que ni Ruth, ni Noemí, ni vos, yo creo que ni siquiera tenían idea de que atrás de todo ese enramaje que había, estaba la sabiduría divina y estaba Dios moviendo los hilos y utilizando a esas maravillosas personas para llevar a cabo sus planes. Nosotros ahora lo sabemos porque lo teníamos en las manos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y por eso podemos inclusive decir ciertas cosas. Pero lo más hermoso es cómo Dios toma esas personas, ¿verdad? Y las utiliza para llevar a cabo sus planes preciosos. Sin duda, Dios es un Dios, hermanos, maravilloso, es un Dios que cuida todos los detalles de su plan y sin duda en el libro de Ruth estamos viendo cómo actúa Dios, para llevar a cabo todos sus propósitos, hermanos. Muy bien. Hermano Germán, ¿estás ahí? Ya se fue a cenar. ¿Ya se Aquí fue a estoy, cenar? hermano. Aquí estoy, hermano. ¿Ya te fuiste a cenar, hermano? Me agarraste precisamente en los taquitos, me acababa de pedir 5 de suadero y 2 de longaniza cuando escuché tu no, que me hablaba hermano. Les dije, Lo apártenme los siento. tantito, ahorita regreso. Aquí estoy, hermano. Y Ok. bueno, me uno al comentario de los alumnos. Realmente no cabe duda, ¿verdad, hermanos? Que estudiar la palabra de Dios es impresionante, es de gran bendición. El eslogan del cual habla el pastor es conocer para servir, servir para conocer. Y Conocer, precisamente la ¿verdad? idea de nuestro seminario es esa, que el seminario sirva de base a través de cada una de las clases y maestros, que nos dé un conocimiento que nos capacite para servir mejor en la iglesia, pero también en el entendido de que servir es lo que precisamente nos da el mejor conocimiento. Llenarse de información no sirve si no la llevamos a la práctica, y es algo que decía también el pastor. Les invito a que sigan leyendo este hermoso libro, Sí. a que a partir de ahora, a partir de esta clase, lo veamos desde una nueva perspectiva, una nueva visión. Y sin duda, una de las mayores recomendaciones que siempre se nos hace al estudiar la Biblia es usar la imaginación, es pensar en esos relatos, esas historias que son reales, que son verídicas y que muchas veces las dejamos escapar porque no usamos todas esas herramientas que tenemos a la mano. Gracias, hermano Gerardo. Vamos a hacer una oración para terminar la clase de hoy y si Dios lo permite, nos vemos la próxima Se semana. congeló Germán. ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que nuestro hermano se congeló, ahora le pasó a él como a mí la clase. Ok, Sí, ok, creo que sí me están escuchando, ¿verdad? sí, hermano. Sí, los que Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos gozamos mucho al escuchar este relato maravilloso, Señor, que tú inspiraste para que se quedara en la escritura como un ejemplo que cada uno de nosotros, Señor, a través de las generaciones que han transcurrido hasta nuestros tiempos y las que ocurrirán hasta que Cristo venga, usemos, Señor, para pensar más en ti, para considerar que no hay cosa pequeña ni grande donde tu misericordia no se esté manifestando en la vida de personas que están dispuestas a obedecer tu palabra, a obedecer tu voluntad. Una vez más, te agradecemos por la clase del día de hoy, por lo que hemos venido aprendiendo a través de los días. Falta mucho todavía camino que recorrer, pero te pido, Padre, que ahora que terminamos este tercer capítulo, Señor, seamos bendecidos, meditemos
y usemos tu palabra también para comunicarla a los demás, Señor. Gracias te damos. Te pedimos que seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, Descansen, hermanos, hermanos, que pasen buenas noches. Gracias, buenas hermano. noches a todos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Que descansen. Buenas noches. Hermano.